Hola, ¿qué tal? A ver, pensemos en algo. ¿Qué es lo que de verdad, separa a la gente buena de la gente que es excepcional? Miren, no es una pregunta nueva para nada, pero la respuesta, esa sí que puede sorprender. Hoy vamos a meternos de lleno en lo que décadas de ciencia nos cuentan sobre cómo se construye, sí, se construye una vida de excelencia. Seguro lo hemos escuchado mil veces, ¿no? Desde que somos chicos nos cuentan la misma historia, que hay gente que simplemente nace brillante. Ya saben, el típico caso de Mozart, el atleta que parece que no se esfuerza, el niño prodigio. Es una idea que la verdad nos fascina. Esa del genio natural que tiene una habilidad que el resto de nosotros solo podemos ver y decir, wow. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasaría si todo eso no fuera tan así? Que la ciencia, durante décadas, ha ido desarmando esa idea, pieza por pieza. Toda la evidencia apunta a que la excelencia no es un regalo que cae del cielo. No, es algo que se construye. Ok, entonces, ¿nacen o se hacen? Vamos a meternos de lleno en la evidencia y a ver qué nos dicen los datos de verdad sobre de dónde viene la maestría. Y miren, este es un punto importantísimo. Hay un estudio clave de Benjamin Bloom de la Universidad de Chicago. Él se puso a investigar a fondo a 120 personas que eran lo máximo en su campo, músicos, artistas, científicos. Y lo increíble, lo que sorprendió a todo el mundo, es que no encontró ninguna señal en su niñez que dijera, este va a ser un genio. O sea, su éxito no se podía predecir al nacer, para nada. Entonces, si no es un don de nacimiento, ¿qué es? Bueno, lo que Bloom sí encontró fue un patrón, clarísimo. Todas estas personas de élite tenían tres cosas en común. 1. Practicaron como nadie, sin parar. 2. Tuvieron maestros increíbles, gente dedicada a ellos. Y 3. Contaron con un apoyo familiar brutal. Nos damos cuenta, el talento no era el inicio de todo, era el resultado. Y esta frase del campeón de golf, Sam Snead, lo deja súper claro. Él decía que la gente hablaba de su swing natural, pero que nadie, absolutamente nadie, trabajó más duro que él. Hasta le sangraban las manos. Esto nos demuestra que incluso los que parecen naturales son en realidad producto de un esfuerzo que ni nos imaginamos. Lo que vemos como facilidad son miles de horas de trabajo que no se ven. Bien, entonces, si ya tumbamos el mito del talento con el que se nace, ¿qué ponemos en su lugar? La respuesta es un método científico muy específico para mejorar. Se llama práctica deliberada. A ver, ¿y qué es esto de la práctica deliberada? La clave de todo es que no se trata de hacer una y otra vez lo que ya nos sale bien. Para nada. Se trata de buscar, a propósito, justo eso que no podemos hacer, o lo que nos cuesta un montón. O sea, es operar totalmente fuera de la zona de confort. De hecho, tiene que ser incómoda, porque es justo ahí, en esa incomodidad, donde pasa la magia, donde de verdad se crece. Y bueno, ¿cómo funciona? Básicamente son 4 pasos. Primero, hay que apuntar a las debilidades específicas. ¿Qué es lo que no sale bien? Ok, eso. Segundo, hay que trabajar justo un poquito por encima del nivel actual, empujar el límite. Tercero, y esto es vital, buscar feedback, constantemente. Y que sea honesto, porque si no, lo único que hacemos es practicar nuestros propios errores una y otra vez. Y por último, el cuarto paso, repetir todo esto con una concentración brutal. ¿Y se necesita una prueba de que esto funciona? La historia de las hermanas Polgar es increíble. Su papá, Laszlo Polgar, tenía una teoría, que los genios se hacen, no nacen, y se propuso demostrarlo. Educó a sus 3 hijas en casa, enfocándose en el ajedrez con estos mismos principios. El resultado, las 3 se convirtieron en jugadoras de élite mundial. Una de ellas, Judith, fue gran maestra a los 15 años. Una locura. Y esto nos lleva a un número que seguro hemos escuchado por ahí, 10.000. Sí, 10.000 horas. Las investigaciones sugieren que esa es más o menos la cantidad de práctica deliberada que se necesita para llegar a ser de clase mundial en casi cualquier cosa. La conclusión es simple, ¿no? La excelencia toma tiempo, no hay atajos. Pero ojo, no todo es practicar y practicar. El cómo practicamos es solo la mitad de la historia.
La otra mitad, que es igual de importante, es saber quién es la persona que está practicando. O sea, conocerse a uno mismo. Y para esto tenemos que hablar del gran Peter Drucker, una leyenda del management. Él decía algo fundamental. Los grandes de la historia, pensemos en un Napoleón, un Da Vinci, un Mozart, siempre se gestionaron a sí mismos. Y eso, en gran parte, es lo que los hizo grandes. El autoconocimiento no es un extra, es la base de todo. Entonces, ¿por dónde se empieza con esto del autoconocimiento? Drucker dice que con la pregunta más básica de todas: ¿cuáles son mis fortalezas? Solemos obsesionarnos con mejorar nuestras debilidades, pero él insistía en que la verdadera excelencia viene de construir sobre lo que ya hacemos bien. Es lógico, ¿no? No se puede ser el mejor en algo para lo que no se tiene una base. Claro, pero ¿cómo sabemos cuáles son nuestras fortalezas de verdad, sin engañarnos? Drucker tenía un método súper simple pero poderoso para esto: el análisis de feedback. La idea es así. Cada vez que se toma una decisión importante, se anota lo que se espera que pase. Unos meses después, se vuelve a esa nota y se compara con lo que pasó en realidad. Al hacer esto una y otra vez, las verdaderas fortalezas y también los puntos ciegos empiezan a salir a la luz de una forma que impresiona. La segunda pregunta clave es: ¿cómo me desempeño mejor? No se trata solo de qué hacemos bien, sino de cómo lo hacemos. ¿En qué condiciones trabajamos mejor? Es algo súper personal y que, la verdad, casi nunca nos paramos a pensar. Miren, un ejemplo clásico. Se procesa mejor la información leyendo o escuchando. Parece simple, pero es crucial. Dwight Eisenhower, por ejemplo, era un lector. Para tomar buenas decisiones necesitaba leer los informes él mismo, en silencio. En cambio, su sucesor, Lyndon Johnson, era un oyente. Le daban los mismos informes escritos y no funcionaba. Necesitaba que se lo contaran, discutirlo. Conocer algo tan básico sobre uno mismo puede cambiarlo todo. Y ahora vamos con la que, para Drucker, era la pregunta más importante de todas, porque podemos saber nuestras fortalezas, podemos entender cómo trabajamos mejor, pero si lo que hacemos choca con nuestros valores, estamos destinados a la frustración y, al final, al bajo rendimiento. Drucker lo llamaba la prueba del espejo. La pregunta es sencilla: ¿qué clase de persona quiero ver en el espejo por la mañana? Al final, son nuestros valores los que deciden. Si un trabajo o una decisión nos obliga a ser alguien a quien no respetamos, por más buena que parezca la oportunidad, simplemente no es el camino correcto. Punto. Muy bien, ya vimos los dos pilares. Por un lado, la práctica deliberada para construir la habilidad. Por otro, el autoconocimiento para dirigirla. Ahora juntemos todo esto y veamos cómo se aplica hoy en día, en el mundo real, para identificar a la gente con más potencial. A ver, ¿cómo es una persona de alto potencial? No se trata solo de dar buenos resultados, aunque eso es clave. Es gente que además tiene una sed de aprender que no se acaba nunca. Siempre quieren dominar cosas nuevas. Entienden perfectamente que la forma en que hacen las cosas es tan importante como lo que logran. Y sobre todo, actúan como un modelo a seguir, no solo como alguien que cumple sus tareas. En el fondo, esto es lo que buscan las empresas, las organizaciones. No solo a la persona que rinde más hoy, buscan a quien demuestra que tiene la capacidad de crecer, de seguir aprendiendo y de asumir retos cada vez más grandes. Es como una apuesta, no por la foto del momento, sino por la película completa, por su trayectoria futuro. Entonces, si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. La excelencia, esa que tanto admiramos en otros, no es un golpe de suerte, no es algo genético. Es literalmente una fórmula. Es la práctica deliberada que es el motor que construye la habilidad, sumada a un profundo autoconocimiento, que es el mapa que nos dice hacia dónde dirigir ese motor. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Una pregunta muy personal. Porque tener la información está bien, pero lo que de verdad cambia las cosas es la acción. Ya tenemos el manual, las ideas, la única pregunta que importa ahora es: ¿qué vamos a practicar mañana? ¿Cuál es esa pequeña cosa en la que podemos empezar a trabajar deliberadamente para ser un poquito mejores?